Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado esperando. Perdón por el pequeño retraso debido a unos problemas técnicos. Soy un tío blancuetero y me acompaña Fernando Díaz Villanueva. Y al otro lado del aparato tenemos al gran Antonio Escotado, que nos va a regalar unos minutos de su tiempo a partir de la salida de su último libro, que se llama Los hitos del sentido, notas sobre la Grecia arcaica y clásica, que lo voy a dejar aquí. El libro, por cierto, lo tenéis en el enlace por si lo queréis comprar por Amazon o si queréis ir a la casa del libro, pues también podéis hacerlo. ¿Qué tal, Fernando? Espero que estés bien. ¿Y qué tal, Antonio, al otro lado, en Ibiza? Pues un carrito, que a ver si se enciende. Ahí. Bien. Normal. Normal. Bueno, eso es mejor que mucha gente ahora mismo. Bueno, sí. Podemos... bueno, Antonio, me ha encantado tu libro. Lo acabo de terminar. Gracias. Y me ha gustado muchísimo, digno de una escotadía máxima, ¿vale? Una obra de madurez profunda y además a mí me ha permitido pues volver sobre la filosofía griega, que era algo no que tuviese abandonado, que realmente nunca agarré porque a mí la filosofía nunca me interesó demasiado y menos ir a los autores originales y me ha permitido repasarlo, pensar sobre ello. Bien, hay una serie de temas que mientras leía pues he tenido, bueno, los fui apuntando en el iPad, viendo pues cosas que decías, parte de tu análisis que me han parecido muy interesantes. Entonces, he tratado que no fuesen muchos, pues 5 o 6, porque no nos va a dar tiempo a más. Y el primero de ellos es el tema del sacrificio transferencial, al cual haces referencia pues en el principio del libro, de lo primerito que tratas, ¿no? Comentas que la filosofía griega es completamente ajena a él, pero claro, la filosofía lo es, pero no lo era la antigua Grecia. La antigua Grecia estaba llena de sacrificios rituales. Ahí tenemos, por ejemplo, la hecatombe, que era el sacrificio de 100 bueyes, y la religión griega es... Pero era de la religión judía, ¿eh? Eso era un sacrificio judío, acuérdate. Sí, pero... Se hacía en Jerusalén. En Grecia no se hacían sacrificios más que así de... Yo creo que sí que se mataba algún buey de vez en cuando, pero no 100 como en Jerusalén. Pero es cierto, es un poco repugnante del ser humano que sagrado y sangriento sean la misma cosa. Pero esa es la triste verdad del caso. Por eso cuando vino Jesús a decir que el sacrificio sangriento estaba prohibido, no se lo podía consentir. La conciencia pues hizo algo muy fuerte. Acuérdate, el emperador Juliano y todo esto, venga a abrir, yo qué sé, una serpiente, un lagarto, un pollo, y a mirar ahí las vísceras. Era una época donde se consultaba todo antes de hacerlo. ¿Cuántas batallas se han perdido? Porque estaba el alúspice y no le encontraba el páncreas yo que sé, al pez. Es increíblemente supersticiosa la antigüedad. ¿Te acuerdas que empiezo el libro con la diferencia entre pensamiento mágico y pensamiento? ¿He contestado con esto? Bueno, sí, ¿tú te sientes contento con la respuesta? Completa y absolutamente. Y además, más o menos me esperaba una cosa así. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vale, bueno, ahora le pregunto yo para ir un poco turnándonos. En tu libro hablas de cómo Sócrates habla de cómo la decadencia de su ciudad pues es consecuencia de la confianza que les habría dado el ser muy superiores al resto en el pasado y que la receta para recuperar su antiguo valor es o redescubrir los modos antiguos o copiar las buenas prácticas de los que ahora pues estarían predominando. Esto he pensado que parece algo obvio, pero que no siempre nos aplicamos. ¿Por qué existe esa tendencia que tenemos en repetir una y otra vez los errores del pasado o en emular modelos de sociedad que han fracasado pues una y otra vez, Antonio? Pues mira, porque creo que es difícil hacer lo que uno dice y decir lo que uno hace. Sócrates lo hizo en grado eminente y por eso lanzó una ética con toda la insolencia de decir esto puede ser de mayores y de menores, de ricos y de pobres, de mujeres y de hombres, de valientes y de cobardes. No se crea usted que la ética está compuesta por mandamientos de sacrificio, como los que acabamos de hablar, de que implicaban matar a un animal y buscar dentro de sus vísceras signos de una cosa u otra.
sino que las virtudes siempre son cosas que las hacemos por amor propio y por interés, claro. Pero ese amor propio es muy sublime, muy refinado, porque, claro, no es tan fácil encontrar la virtud. La virtud, como es el término medio de extremos siempre, pues bueno, un poquito de reflexión sí que requiere. Sócrates decía, sin embargo, que es muy fácil ser virtuoso, porque ser vicioso siempre sale a poca cuenta. Son personas que están continuamente de resaca. Por ejemplo, Sócrates, que era chiquitito, de ojos demasiado redondos, nariz chata, cuerpo no del todo bien hecho, decían que era el hombre más feliz de la ciudad. ¿Te acuerdas que Xenofonte citó ahí un texto diciendo: nada había mejor que acercarse a este hombre y permanecer cerca de él, porque su entusiasmo se contagia? Y claro, luego el hombre este tenía esa víbora dentro, y cada vez que alguien se le acercaba diciendo: ay, qué a gusto estoy contigo, empezaba a preguntarle y lo dejaba en pelota. Salvo que esa persona se enderezase, como decía Sócrates, se enmendase y empezara a usar bien su tiempo. Es decir, a usar su tiempo en ser virtuoso. Y ser virtuoso es obrar de una forma que cumple tu interés, pero que no la haces por temor a un castigo ni por aspiración a una recompensa. La haces porque es su propio premio. Es decir, vale en y por sí. Figúrate, por ejemplo, entre la temeridad y la cobardía, la valentía. Pues la valentía es una virtud. Entre perder la fortuna en el juego, en cualquier cosa de ese estilo, o ser un roñoso, pues la virtud es ciertamente ser magnánimo, es decir, generoso en las propinas y siempre pagador de tus deudas. Dime, me callo ya, he puesto un poco de persiana. No, nos gusta escucharte y nos gusta escucharte mucho. Bueno, en cierta medida, hablando sobre la virtud, bueno, primero, antes de nada, habría que definir la virtud. No es la misma la virtud en la Atenas del siglo V antes de Cristo que la virtud en la Roma del siglo I después de Cristo, que la virtud en el Madrid del siglo XXI actual. En griego es arete. Virtus es en latín y además que tiene ahí la raíz virilidad, que es muy romana. Claro que no está en griega, porque los griegos, ¿te acuerdas que eran un poquito, pues eso, libertinos, licenciosos? Todos decían que se consentían un poquito demasiado en el sentido del sexo. Las drogas no tenían rock and roll, que lo sepa, pero los vecinos de los griegos siempre decían que era una gente degenerada, depravada, tal. De eso se les ha acusado mucho tiempo. Por ejemplo, Catón el Viejo alegó para negar la entrada a una embajada de filósofos griegos que habían patrocinado unos cuantos, digamos, uniones sindicales y también un grupo de patronos y también unos eminentes filántropos romanos habían invitado a filósofos griegos y dijo Catón, como censor que era: esta es una pandilla de maricones y no pueden entrar aquí porque no nos van a enseñar más que malas costumbres. Claro, lo de maricones es una palabra muy fuerte, pero quiere decir lo que quería decir Catón. Pero sin embargo, si lo miras un poco más por debajo, Catón lo que tiene miedo es de que los griegos son increíblemente ingeniosos, increíblemente atractivos, capaces de seducir a hombres, mujeres y lo que fuere. O sea, Catón quiere preservar la forma de entender las cosas de los romanos y teme que vengan los griegos a cambiárselas con mucha libertad, con mucha belleza, con mucho talento.
Bueno. ¿No crees una cosa, Antonio, que al igual que la imagen que nos ha llegado del Imperio Aqueménida, que es una imagen transmitida por los propios griegos, que fueron quienes ganaron las guerras médicas, ¿no podría ser que la imagen un tanto edulcorada, bueno, más que edulcorada, en cierta medida falseada, de que eran un pueblo de libertinos, los griegos de la época helenística, es la imagen que nos han transmitido los propios romanos, que en origen era un pueblo muy moralista y en buena medida puritano? Puritano. Yo creo que de los primeros puritanos por servicio al Estado. Es decir, no porque realmente les diera asco el sexo, porque confundieran la pureza con algo distinto del fuego, porque los griegos fuego es pir, puro es fuego, pir. En cambio, claro, puro para los judaicos y sobre todo para los cristianos, más bien una caverna no hollada, donde no hay nada que haya penetrado y la haya mancillado. Lo mancillante es la penetración. Para los griegos no, por supuesto. Pero es que hay diversos griegos. Los griegos del periodo helenístico, ya tipo Plotino, por ejemplo, o gnósticos, son gentes que podríamos hoy calificar espiritualistas teosóficos. O sea, toda la trascendencia, el uno, la verdad verdadera, la autenticidad auténtica, todo con mucha vehemencia, una vaciedad tremenda. Es muy difícil a la conciencia helenística soportar que en el mundo está muriendo de hambre la mitad de las personas, que todo el mundo se ha hecho escuálido, que la ley se ha hecho terriblemente severa, que las personas que antes pues tenían de todo, ahora tienen que andarse con artimañas de tipo picaresca para asegurarse que no van a perder peso. En realidad el mundo romano, yo creo que desde Calígula, del año 40, está pasando hambre. Con Augusto tuvo aquellos 50 años formidables y luego con los antoninos una pequeña recuperación, pero Roma siempre fue un imperio deficitario. Crecía y crecía, pero deficitariamente. O sea, a costa de la nutrición, digamos, porque no sabían organizarse. Se organizaban muy mal. Pienso. Luego, la visión pública no es esta. La visión pública es que eran grandes administradores y que eran grandes ingenieros. Yo, administradores, no me atrevo a discutirlo, pero ingenieros, los arquitectos e ingenieros romanos son griegos todos. El que hace el Panteón de Roma, que es el más grande edificio con mucha diferencia del arte romano, es un griego nacido en Siria, en Damasco, que primero le emplea Trajano para hacer el famoso mercado, del cual solo nos quedan fragmentos, y luego Adriano le hace hacer el Panteón, y después del Panteón, como le somete unos planecitos suyos de Adriano para hacer un edificio, y el Apolodoro se muere de risa de él y se burla de él, le manda a matar. Hasta ese nivel era un romano de severo. Es decir, vea el genio arquitectónico de su tiempo, que el emperador anterior tratado con inmenso respeto, y él empezó tratando con inmenso respeto, y en cuanto le pierde el más mínimo respeto a él, le manda a morir. Ese es el alma romana. Antonio, hay una parte en el libro cuando hablas de Sócrates, lo comparas con la figura de Jesús y dices que ambos se parecen, aparte de morir a manos de la autoridad, que ambos eran ágrafos. Y me he dado cuenta que Buda también no escribió nada en toda su vida y creo que Pitágoras tampoco. ¿Por qué crees que estos grandes maestros de la humanidad no dejaron nada escrito y fueron otros los que escribieron por ellos? Pues a mí me parece en el caso de Sócrates para no fosilizar su discurso, porque él sabía que venía con una cosa tan nueva como denunciar el dogmatismo. No existía palabra para dogmatismo, no existía concepto de dogmatismo. No había un señor que, como dice la Pitia de Delfos, es el más sabio de la Hélade porque sabe que no sabe nada.
No había un tipo como ese. Entonces, cualquier cosa que hubiera transmitido, si se hubiera fijado en letra, se hubiera quedado como verdad revelada. Y él lo que quería es, al contrario, dejar la llama de la inquietud. Y por otra parte, sí que dijo. Este hombre se tiró 50 años en la calle hablando. Era un obseso de esto. Hablaba con la gente poderosa, con la gente normal, con los mendigos. Hablaba día tras día. Hasta que, claro, a los 40 años de hacerlo ya tenía una habilidad y una técnica que, por un lado, fascinaba, por otro lado, aterraba. Al principio todos querían hablar con él, pero luego ya empezó a ponerse cuando perdieron la guerra, cuando se lo hicieron tan mal con los espartanos, porque perder la guerra con los espartanos, yo lo cuento en detalle, ahí no pienso repetirlo, fue una sucesión de imprevisiones, falta de brío, todo culpa de los atenienses. Cuando Sócrates les dijo, es culpa vuestra, y como tú recordabas, dijo, o bien imitáis al que nos acaba de ganar, o bien os inventáis, pero no podéis quedaros como estáis. Pues claro, era lo que necesitaba oír Atenas, pero al mismo tiempo lo que no podía oír. Porque era el individuo que se sobreponía al grupo. Eso nunca había pasado. Los individuos eran lo que eran porque pertenecían a tal o cual estamento. Que uno en particular diera reglas y dijera, como dijo Sócrates, si tengo que elegir entre lo que me dice la asamblea y lo que me dice mi daimon, me voy a quedar con lo que dice mi daimon. Y claro, esto desafiaba la costumbre, desafiaba la regla trimilenaria de no hay nada más grande que el conjunto, que la asamblea, donde están representados todos los estamentos. Ahora, por otra parte, Atenas estaba secretamente encantada de tener al hombre más sabio de la Hélade. Se sentía orgullosa en gran medida. Y, digamos, matarle y luego arrepentirse, esta es la gran secuencia que cuenta Atenas en ese momento, de la cual salen directamente Platón y Aristóteles, nada menos. Y las escuelas, claro, que las escuelas son la hostia. Solamente imaginar a los estoicos y a los epicúreos, ya, quítate el sombrero, tío blanco hetero, quítatelo, porque francamente, qué gente más simpática. Una puntualización que quiero hacer en referencia al dogmatismo, porque es algo que en la parte de socrática habla, o sea, la parte en la que hablas de Sócrates lo desarrollas bastante. ¿Tú crees que los enemigos de la civilización, este directo se llama Aprendiendo a pensar, ¿vale? ¿Tú crees que los enemigos de la civilización son aquellos que dejan de aprender porque piensan que ya lo saben todo? Seguro. Quizá haya algún enemigo adicional, pero esos seguros que son enemigos a muerte. Bueno, es que es terrible. Sócrates les llamaba incoherentes. Sócrates tiene eso que yo llamo el razonamiento seminal. Por eso Aristóteles dice que es el padre de la definición, el que inventó la concatenación de juicios. Y yo creo que sí, que fue el que lo hizo. Y entonces, para Sócrates, cualquier cosa que fuera separar el ser del hacer era mala fe. No solo era una tontería, era mala fe, era voluntariamente romper el discurso que podía haberse mantenido con un poquito más de educación y menos huida a la bobada. Y era muy difícil de escapar de sus dardos verbales, eso es evidente, si no le hubiera matado. O sea, hay que llegar a un límite muy alto. Cuando la Pitia, que es la institución más prestigiosa de Grecia, un equivalente a la Santa Sede, oiga, papá, él dice, el hombre más sabio, eso es ponerle bajo la protección de los dioses. Y sin embargo, le mata. También en el libro cuento la inaudita serie de chulerías que va haciendo este hombre antes. Porque, claro, hay que fastidiarse. Primero le dice que paga una multa y dice que no le da la gana.
Luego le dicen que bueno, que se escape y dice que no le da la gana. Y luego le dicen que beba la cicuta y siguen teniendo la puerta abierta y no se escapa, se la bebe. Bueno, era muy chulo, más chulo que un 8. Ahora es muy distinta su historia a la de Jesús, porque Sócrates lo único que dice es: si tengo que elegir entre mi conciencia y lo que me dice la asamblea, me quedo con mi conciencia. Jesús no deja muy claro ante el pretor romano si es verdad que es el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. Imagínate, para Sócrates, Hijo de Dios y Rey de Reyes. Hubiera dicho: colmo del dogmatismo, esto es una estupidez de enormes proporciones. No participaré en semejante conspiración. El libro en sí es una reivindicación de Sócrates, pues prácticamente desde el principio hasta el final. De hecho, me temo que sí. Básicamente dices que has vuelto a Sócrates y que más has vuelto con fuerza. Hablas a lo largo del libro que en la antigua Grecia amanece una figura que es la del sabio. El arquetipo sabio es Sócrates, pero no el único. Bueno, de hecho, por si la audiencia que nos está viendo y escuchando no lo sabe, Sócrates no dejó nada escrito. Todo lo que sabemos de él es a través de Platón, básicamente, aunque bueno, otros autores Xenofonte. Bien, sabios también hay en la filosofía y son de la misma época, del entorno del siglo VI, el siglo V antes de Cristo, como Lao Tse, por ejemplo, el padre del Tao, o el propio Confucio, que es de la misma época, la escuela de los nombres, que es la lógica china, es también de la misma época. Es decir, se está produciendo sin contacto ninguno con la antigua Grecia. Se está produciendo un fenómeno similar en el otro lado del mundo en esos momentos. Sincronicidad, que diría Jung, ¿no? Sí, efectivamente. Sincronicidad, aunque a mí lo de Jung me suena un poco como así, a superstición, a Madame Blavatsky, la teosofía, ciencias ocultas y todo ese tipo de cosas, la gran magia, no me acaba de seducir. Pero sigue con lo de los sabios, porque es que ahí está. El sabio no es como el guerrero, no es un comerciante, no es un padre de familia. El sabio es un personaje nuevo que no tiene ambiciones políticas ni de dinero, pero sí ambiciona y totalmente la independencia. Y va armado de 3 cosas fortísimas. La del autoanálisis, o sea, conócete a ti mismo. No voy a desear nada imposible. Y la mesura es fundamental en todo, pero sobre todo para comer y tomar drogas. Esos 3 rasgos, pues, definen a un hombre realmente distinto. Acuérdate que los 7 sabios de Grecia, si no recuerdo mal, están en Diógenes Laercio, pero el único que nos ha quedado así conocido es Tales de Mileto, el padre de la filosofía. Hay bastantes más, hay un par de tiranos, pero no hablamos de ellos. Lo que han hecho es quedar ahí como sofós. Acuérdate que el sabio es el sofós. Sofós está en tantas palabras de todas las lenguas, que es alucinante. Filosofía. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando le preguntan a Pitágoras qué es el filósofo? Él dice: bueno, a las Olimpiadas unos vienen a ganar, otros vienen a jugar, otros vienen a vibrar. Nosotros, y por eso se nos llama filósofos, venimos a observar detenidamente quiénes vienen y qué hacen. Sí. Efectivamente. Bueno, vamos a continuar. La verdad es que el tema se nos ha puesto bastante interesante. Ok. Bien, como supongo que ya sabrás, está participando la gente. Yo estoy viendo cosas. Sí. No sé si lo estás viendo, pero tenemos a un montón de gente. Ahora mismo, para no interrumpir la entrevista, no lo haremos, pero al final guardaremos 15 minutos, que empezarán dentro de 10 minutos, 15 minutos para la gente que ha puesto superchats y preguntas para ver que le puedas contestar, Antonio, y que no se queden con las ganas. Bien. Tú como sabes, podríamos calificarte a ti de sabio, Antonio. Yo creo que cumples las características
que no suene esto a peloteo, Ya sé. ¿no? Pero creo que cumples con las características que acabas de enunciar. Es decir, a mí no me gusta lo de intelectual. Ya lo sabes, Fernando, que lo de intelectual me sienta mal, porque parece que es una cosa como restringirme a un terreno, eso, a la mente, mentalista, no sé qué. Eso no me gusta. Lo de sabio, claro, me halaga mucho, pero bueno, me temo que me queda lo mío para cumplir el ideal triple S. El no desear imposibles es muy bueno. Fíjate qué bueno es eso, como desmonta las utopías. La mesura es, claro, es una invitación a la elegancia, y lo de el autoanálisis, bueno, que no cabe duda, macho, porque es que fíjate qué pesado es esta parte del mundo y qué abundante de personas que no hay manera de que hablen con interés más que de su ombligo. Qué pesadísimo es esto y qué frecuente también. O sea, porque pueden hablar de su ombligo así literal, o si no de sus hijos, o de su profesión, o de su carrera, algo que tenga relación directa con ellos mismos. A mí me da la sensación de que el sabio, lo primero que hace es desprenderse del ombligo, dejar atrás una historia personal. Y fíjate que te diré que el último que lo ha hecho y muy bien, a mi juicio, es Castaneda. Mira cómo desapareció. No sabemos realmente si ha muerto. Ni siquiera eso lo sabemos. Es un tipo curioso, Castaneda. Bien, otro de los personajes que abordas, ya que estamos con el tema del sabio, la figura del sabio, que el sábado fue ayer. Ya estás pensando en... Bien, pues estamos a 4 horas del lunes, así que mal me va, como piensa en el sábado. Otra de las figuras de otro sabio, en definitiva, del que tratas bastante a fondo es Pitágoras. A Pitágoras le conocemos todos por sus aportes a la matemática, más concretamente a la álgebra, pero tú en cambio lo llevas mucho más lejos. ¿Por qué es tan importante Pitágoras, Antonio? Por esa ambigüedad, Fernando, por esa ambigüedad. Porque por un lado, si la mitad de las cosas que se le atribuyen a Pitágoras, la mitad, son ciertas, es el hombre más importante, pero con mucho, de la historia de la humanidad. Solamente recuerdo ese uso cualitativo de la cantidad, es decir, ese coger la magnitud y dejar de que la magnitud sea abstracta y convertirla en una regla operativa para decir que tales cosas son tales cosas y tales son las otras. Eso es prodigioso. Prodigioso. Es decir, la matematización de la observación. Y luego, no te digo la teoría musical, o sea, llevar la matemática a la música, que es lo más emocional, lo más en principio separado de ello, y que se acorde de octava, de quinta, de séptima, y que en relación con pesos que tiene, cuerdas que tienen pesos, en fin, todo eso es prodigioso. Pero hay una ambigüedad total, porque este hombre resulta que es el Mesías de una sociedad secreta, que parte de las cosas que hacían las conocemos, son absurdas, como no comer habas, no acercarse a las habas y no comer tales cosas. Otras siniestras, que esperemos que sean falsas, legendarias, como que mataron a tal o cual porque había descubierto la inconmensurabilidad de ciertas, pero bueno, me parece que de los lados del triángulo, y esto es peligroso. Y también la cosa está de números mágicos, misteriosos, números que nada más que como tales números le permiten hacer prodigios, es decir, es como una prolongación de la magia, diciendo que ya no es magia, que es el primer tratamiento científico de la cantidad como tal. Entonces, esta ambigüedad de los pitagóricos ha hecho, por ejemplo, cosas tan graves como que los números reales, que como saben tienes infinitos decimales, que rompen la armonía de la naturaleza. Pero que lo dicen en serio, lo llegan a decir, por ejemplo, Kepler o Arquímedes, rompen la armonía. Pues llevarlo a estos extremos es que hablan de unos números de una manera que no es como hablamos nosotros, porque nosotros, claro, números reales, imaginarios, cardinales, ordinales, muchos tipos complejos, tal.
pero no se nos ocurre que tal forma del número o raíz cuadrada de -2, que es abominación y monstruo. ¿Cómo que monstruo? ¿Lo dice en serio, lo monstruo? Pues me temo que algunos sí. Ok. Antonio, tú siempre has dicho que pues en tus libros, en vez de escribir lo que ya sabías, pones lo que has ido descubriendo en ese proceso de investigación que es el proceso de escritura de tus libros, ¿no? Más allá de esta vuelta a Sócrates o esta reivindicación de Sócrates, ¿podrías compartir con nosotros cuál ha sido tu mayor descubrimiento escribiendo Los hitos del sentido? Pues sí. Mi mayor descubrimiento ha sido descubrir que tres de los hombres más influyentes en la modernidad, Bentham, Comte y Marx, eran evolucionistas, pero eran evolucionistas de una forma graciosísima. Es decir, pensaban que la naturaleza hasta entonces había evolucionado y había llegado hasta el extremo, pues eso, de que, según Comte, pues lo que había que seguir es el placer del mayor número. Según Bentham, según Comte, lo que había que hacer, instaurar, es la dictadura práctica. Orden y progreso, como dice la bandera brasileña. La dictadura práctica. Y el tercero, que lo que había que instaurar era la dictadura del proletariado. Pero, fíjate bien, un poquito después de estos hombres vino otro llamado Pareto, Vilfredo Pareto, un italiano muy vivaracho y muy trabajador, que llega a la conclusión que prácticamente estaba implícita en Bentham, en Comte y en Marx, de que cada vez que la naturaleza se la deja sola, acaba en manos de unas élites criminales. Y que por tanto sería ideal encontrar una solución donde la naturaleza nos ha permitido llegar a comprender lo de Bentham, lo de Comte y lo de Marx y lo de Pareto, pero ya no más. Es decir, ya no hay que seguir evolucionando. La naturaleza nos ha enseñado a llegar aquí. Pero una vez que hemos llegado aquí, ya tenemos la receta para no seguir dependiendo de la naturaleza y crear sociedades perfectamente coaguladas. Esto es lo que he descubierto escribiendo este libro. ¿Hasta qué punto estamos ahora ante evolucionismos congelados? ¿Hasta qué punto hemos llegado a profesar el culto de lo imposible a través de esa corrección de la naturaleza? La naturaleza nos ha llevado hasta ahora, pero ahora ya no hace falta, nosotros somos mejores que la naturaleza. Empezamos a dar lecciones a la naturaleza. Y eso me preocupa, pero ya no tengo tiempo ni energía para abordarlo. Me limito a proponer que el gran salto es ver que hay vida en las altas energías y que hay vida en las bajas energías. Pero claro, caramba, entre vivir en el núcleo del Sol y vivir como vivimos nosotros, con una próstata creciendo como un balón de rugby, pues es muy distinto. Sin embargo, la generación y la corrupción es común a todo lo que vive. Y Fernando y tío Blanco, una pregunta. ¿Vosotros pensáis que hay alguna cosa de todo el ancho cosmos que no sea vida muerta, trozo de vida asida? Yo tengo mis dudas. Me da la sensación de que los cuerpos siderales son, bueno, algo parecido a los cementerios, pero que siempre ha habido un ser animado. Lo que pasa es que, claro, se ha animado como el Sol, y ya me dirás qué relación tiene con un gusano. Pero generas y corromper, si tienen en común esas dos cosas, tienen en común la sustancia. Y esa sustancia es el cambio. Si asumimos el cambio como una parte que nos damos cuenta de que esas últimas tres teorías de naturaleza coagulada son un disparate, aparte de eso conseguimos darnos cuenta
de que unir las altas energías y las bajas es la tarea del pensamiento. Es lo que le falta al pensamiento. Ale, que me he enrollado como una persiana. No, encantados de que te enrolles. Estábamos todos pendientes así a la pantalla. Hemos puesto esto para que te vayas haciendo cargo ya, Antonio, de que eres un sabio. De hecho, si pudiéramos viajar al pasado 2500 años y traernos al presente a Sócrates en persona, en carne mortal, una de las cosas que probablemente te sorprenderías es que tú eres más brillante. Porque has tenido muchas cosas que Sócrates no tuvo. A fin de cuentas era un griego, un ateniense. Y murió con 34 años. Claro. Con 69. Antes de Cristo, que no vio nada. Tú has recibido una cantidad de información, estás mejor alimentado, todo. Es decir, cualquier sabio del tiempo presente es más brillante que el de hace 2500 años, aunque sea solo por la cantidad de años que vivimos y que tenemos experiencia y tal. Entonces, eso de entrada. Ya está bien de admirar tanto a tipos que vivieron hace 25 siglos y no prestar admiración a los que están viviendo entre nosotros. Además, a mes a mes, que dice el académico. Sócrates era de Atenas y tú eres de Madrid, lo cual, pues, eso yo creo que es motivo. Eso es un punto de extra, claramente. Un puntazo. Hablando del tema de los cuerpos celestes, que acabas de hacer referencia, uno de las partes nucleares de tu libro y que más desconcertado creo que va a dejar a los lectores, o que ya ha dejado a los lectores que se han aventurado en él, es el del Big Bang como dogma de fe. Es una pregunta que te haces y que la lanzas al aire y lo mejor de todo es que la desarrollas. Sí. ¿Qué es eso del Big Bang como dogma de fe? Bueno, ya lo dicen varios premios Nobel que han escrito libros, primero defendiendo el Big Bang y luego reconociendo que, claro, aquello no es más que lo del Génesis, pero dicho de una forma abstrusa y fechándolo en años y sobre todo justificándolo por lo único que no sirve como justificación, que es coger y decir, pues fíjese, eso empezó con un momento donde todo lo imposible fue posible. Dice, hombre, si usted se permite explicar lo posible por lo imposible, pues lo aplicamos a todo y verá usted hasta qué punto es un abuso. Porque, por ejemplo, en derecho, para probar una cosa, uno tiene que probar que estaba allí, porque eso significa que no estaba allá. Pues estos señores del Big Bang lo que dicen es que demuestre usted que mi teoría es equivocada. Es decir, demuestre usted que yo soy culpable. Pero claro, el policía lo que le dice, no, si yo no necesito que usted diga culpable o no, que me diga qué hizo a tal hora, tal día. Eso es lo que le pide. Pues bueno, en el caso del Big Bang, ¿qué hizo a tal hora, tal día? Pues tenemos un tal Stephen Weinberg que nos cuenta los 7 primeros minutos del universo, lo fecha aquello y dice, esto es que hubo un momento, el previo a la sopa cósmica, donde todas las leyes físicas se invirtieron. Entonces hubo un punto de densidad infinita, es como punto de densidad infinita, punto es inextenso. ¿Cómo va a ser lo inextenso infinitamente denso? Pero luego también pasa otra cosa, que te cuenta el momento donde eso inextenso, ¡pum!, estalla. Pero demonios, y antes, ¿cómo demonios se reunió el punto? ¿Cómo fue afluyendo la materia de todos los lugares del universo hasta esa cosa tan densa? ¿Cómo puede usted decir algún argumento directo, alguna prueba directa de esta? No. Las pruebas que aducen son circunstanciales, colaterales. Es decir, exigen una prueba de, oiga, pruebe que yo estoy equivocado, que todos los juzgados del mundo, Fernando, desde que el mundo es mundo, excluyen llamándola probatio diabólica o falsedad. O sea, hay que probar que las cosas son, no que las cosas no son. En concreto, que mi teoría es equivocada. Nadie va a probar que tu teoría es equivocada. Haz el favor, caballero, de probar que tu teoría es correcta. Eso es la nota del libro. Bueno, pero el Big Bang no deja de ser una hipótesis.
Claro, pero como hipótesis me vale, pero si es que ahora ya no es hipótesis, los 2.000 y 20.000 físicos teóricos que están en Ginebra en el gran donut ese, no lo toman como hipótesis, Fernando. Por ejemplo, Newton decía que la gravedad era un misterio, pero que él había descubierto que ese misterio, pues bueno, tenía una aceleración determinada y con eso bastó para hacer todas las órbitas, calcular el universo y explicarse gran parte de los movimientos visibles. Muy bien, pero para Newton siempre fue un misterio. Para los posteriores, la gravitación, la acción a distancia, no es misterio alguno. Está autoprobada. Es decir, para Newton, lo que ahora llamamos campo, era una inteligencia absurda que ningún entendimiento razonable toleraría. Porque acción a distancia no puede ser, siempre tiene que ser por choque, por tracción, por tocándose las cosas. Y por eso también desarrolló la hipótesis de Letter, que es otra de las cosas a las que se ha renunciado. No, pero lo curioso es que todos los físicos actuales no ven en el Big Bang una hipótesis, que yo también lo veo como hipótesis. En realidad se le ocurrió a un tío de Darwin, a Erasmus Darwin, en un poema muy gracioso, astronómico de aquel hombre, lo del Big Bang. No es una hipótesis, es la certeza, amigo mío, es la certeza. Por eso han estado buscando más de 60 años la partícula que confiriese la masa, el bosón de Higgs. Y ahora lo han descubierto, pero qué desgracia, que descubierta la partícula que da masa, luego dices, bueno, y ahora que ya he descubierto esto, ¿qué me dice del resto? ¿Qué novedades aporta? ¿Qué intuiciones me trae haber descubierto lo que llevo buscando 70 años? Pues que yo sepa ninguna. O sea, la película del universo sigue siendo lo mismo. Seguimos disparando a altísimas energías, partículas de unas cosas sobre otras cosas. Y bueno, a esperar. Ya en esa misma nota yo expreso la certeza de que por simple serendipia, es decir, buscando una cosa, encontrando una cosa distinta de la que se buscaba, del enorme artefacto de Ginebra, vamos a sacar descubrimientos maravillosos. Posiblemente los que nos permitan transponer mejor la vida de altas energías a la vida de bajas energías. Que ahí sí que veo una cancha bien corta para la humanidad futura. Fernando, no sé si quieres decir algo para ir finalizando, porque me ha dicho Jorge que luego leamos algunas de las preguntas que nos ha puesto la audiencia. Pues tengo aquí 3 temas, tengo que quedar con uno. Podemos hablar un tema que es muy tuyo, Antonio, que te gusta mucho y que además lo desarrollas fantásticamente bien, no solo en este libro, sino además en persona, y eres muy convincente haciéndolo, es el tema del epicureísmo, es decir, el culto al placer carnal, ¿no? La destrucción de Sibaris, de la palabra... No, pero no tanto carnal como placer sensato, placer calculado, placer que no va a dar dolor. Bueno, el culto al placer, en definitiva. Es decir, ¿tú crees que nuestra cultura, 2.500 años después, sigue oscilando en los mismos términos? No, yo creo que han pasado cosas muy curiosas. Al desaparecer la represión sexual, han cambiado muchas cosas, pero tantas, que a mí me coge fuera de juego. A ti no, pero probablemente tienes edad para ver lo que ha ido saliendo del caso. Yo es tan distinto que no me atrevo a decir nada. Lo único que me atrevo a decir es que dejó de estar embalsada la libido. Antes estaba represada. Se abrieron las compuertas. Y entonces ha surgido por una parte de toda esta tontería de las fiestas del orgullo de tales y de cuales. Imagínate que ahora hacemos una fiesta de orgullo a los filósofos o una fiesta de orgullo a los comunicadores o a los influencers. O sea que eso revela que había antes, pues eso, un complejo muy fuerte, una sensación de inferioridad y de peligro. Me alegro de que al fin se hayan igualado y se hayan superado todas las ideas de que la diferencia sexual
tiene algún significado moral o ontológico, cada cual que elija. Pero claro, ya no estamos con la libido reprimida y a mi juicio le hemos perdido muchísimo deseo. Es decir, las cosas que podía hacer un libertino en el siglo XIX o principios del XX para conseguir a su dama. Yo creo que hay muy pocos. No creo que ni siquiera los integristas islámicos tengan suficiente estímulo para hacer el ridículo, correr peligros de ser detectados y muertos allí mismo por el marido cornudo y todo aquello. Eso todo es otro mundo. No sé si tú me puedes decir algo al respecto, me has preguntado, pero me temo que sabes más tú que yo. No, te aseguro que no, vamos, me harían falta vivir 3 o 4 vidas y además ser muy intensivas en lecturas para llegar a saber acercarme a lo que sabes tú, Antonio. Bueno, vamos a pasar a los espectadores. Vamos a pasar ahora que nos quedan unos 15 minutos, vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho algunos espectadores mientras estábamos aquí con la charla. Bueno, Fernando Silva Zabán no ha hecho ninguna pregunta, pero ha dicho: comenzamos la celebración el Día de la Hispanidad con Rafael Nadal ganando el Roland Garros. Saludo también. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo de Nadal! ¡Qué tío más simpático! Que ha ganado otra vez el Roland Garros, Nadal, algo así. Yo no lo he seguido. Bueno, increíble. Increíble la autoridad. Ha ganado los 3 sets. ¡Qué autoridad! Ya gana muchas veces, pero ahora mismo ha igualado en grandes slams a Roger Federer, creo. O sea, es algo histórico. Histórico. Pues agradecido. Lo hemos visto, hemos tenido mucho orgullo, hemos disfrutado mucho con nada. Mucho. Pero mucho. Luego nos acordaremos de lo que ha sido cuando no esté. Otro dice: Sergio Capullo, queremos un directo tuyo, ¿vale? Otro dice, Bodegay, dice: ante la afirmación de que no existe la verdad absoluta, ¿es la verdad subjetiva o simplemente a menudo esta es tan grande e inabarcable que da lugar a interpretaciones que sí lo son? Gracias. Bueno, yo diría que el espíritu se desdobla en objetivo y subjetivo de una manera pues muy feraz, muy fértil, pero también muy propensa a malos entendidos. Reducir la inteligencia al entendimiento humano me parece un despropósito. Pero darse cuenta de que son obra humana todas las cosas de las que más nos enorgullecemos, por ejemplo, la ciencia, la lengua, el derecho, son obra humana, pero no de humano designio. Son parte del espíritu objetivo. Si ahora me dices que agota la especie humana el espíritu objetivo, entiendo que no. No es que esté hablando de extraterrestres, sino simplemente me parece imposible. Veo a la vida tan penetrada de inteligencia. Por eso es tan capaz, digamos, de sacarle el cuello a la jirafa y esas cosas tan extrañas que hace constantemente, que no creo que podamos restringir el espíritu objetivo al hombre. Lo que sí está claro es que la parte de conciencia, de designio voluntario, pues esa tiende a olvidar la otra, tiende a olvidar las instituciones, tiende a olvidar todo lo que es humano, pero no de factura humana, inmediata, todo lo que no es decretado, todo lo que no es querido por los hombres. Entonces, considero que el campo de conocimiento más vasto y productivo hoy es el de las consecuencias no pretendidas de lograr. Ya lo era hace 50 años, desde la obra de Hirschman y más cosas, pero va aumentando, porque en la humanidad han pasado varias cosas. ¿Os habéis dado cuenta? Por ejemplo, tenemos una humanidad literófoba, o sea, hemos doblado el periodo de estudios y con eso hemos conseguido profesores desanimados, alumnos desanimados, y que la letra en sí genere fobia.
Eso no quiere decir que sean analfabetos nuestros hijos y nietos, no. Simplemente que por alguna razón hay un rechazo, hay como una alergia a la letra. Eso es un modelo puro de resultado no pretendido de la acción. Pasa en muchos más campos. Si consiguiéramos una tabla de verificación amplia de estos casos, pues podríamos tener una aproximación también más científica a la estulticia humana, a la bobada, a la reiteración, al dogmatismo. Y nos vendría bien, digamos, para excluir tontornadas y pocos solemnes. De modo que si ese campo, el del espíritu objetivo contrapuesto al espíritu subjetivo, finalmente, consecuencias no pretendidas, lo veo muy vivo y propongo, claro, que nos pongamos manos a la obra. Fernando. Bien, tenemos aquí otra pregunta. Esta es de un espectador que está en Chile, Antonio, se llama Fernando Silva. Y pregunta lo siguiente: aprovechando el Día de la Hispanidad, que es mañana, ¿se aprende a pensar mejor en español o en el griego de Sócrates? Pues me parece que en español, francamente, es bastante difícil. El griego, si no vienes de ahí, verbos polilizos y cosas de esas. Madre mía, el griego es difícil lengua. Me parece el castellano más manejable. Claro que no sé si tenemos esa capacidad que tenían los griegos de troquelar nuevas palabras que iban a tener tantísima cancha. Imagínate, logos y tantas más. Átomo, islamonda, aquello, sustancia, accidente, acto, potencia. Madre mía, materia, forma. En realidad, como el 90% del lenguaje científico es griego. Y acuérdate que fueron 200 años, porque no les duró más la explosión. A partir de los 200 años ya vienen estos de la verdad auténtica, las vaguedades, la trascendencia, el otro mundo. Vamos, la pesadez esta de donde resuena que fuera está yendo cada vez peor. Y hay menos de todo, entre otras cosas, de personas. Ok. La siguiente pregunta es de alguien llamado Miguel Ora, que dice que os pregunte a ti, Antonio, y a Fernando sobre la tesis de Rubén Gisbert, que para que no lo sepáis, pues es un trevijanista y piensan que en España pues no hay una verdadera democracia, que es una partitocracia, un sistema de partidos, y sí se podría llegar a un periodo de libertad constituyente. Un periodo constituyente, vamos. Sí. Hablando. Yo con que se respetase la Constitución me bastaría, la del 78. Pero bueno, con eso ya me daría con un canto en los dientes, según está el patio. Pero ir a constituir de nuevo el país, ya sabes cómo acabaría la cosa, ¿no? En fin, abrir un no se sabe. ¿Sabes quién lo capitalizaría? ¿Quién lo capitalizaría? Pues están en el gobierno. Así que el resto, imagínatelo. Antonio. Pues mira, yo es que constituyente me suena a Maduro. O sea, con aquello de la Asamblea Constituyente, para diferenciarse de la Asamblea Constituida. Me parece que lo esencial de la ciencia política está escrito y dice que el valor supremo es la libertad, que habrá igualdad ante la ley y que el poder será breve y supervisado por la ciudadanía. Estos tres principios, ya por sí solos, si se aplican con buena fe, permiten progresar bastante. Pero es que ahora, en España, pero en todo el mundo también, salvo en Suiza, en un par de países cívicos, es un caso de rapto de las sociedades por la clase política. Y la clase política, en principio, habéis visto que Antifón, el logógrafo y tal, dio su vida para intentar impedir el progreso de los psicofantes, es decir, esta gente que vivía de la cosa pública y que alimentaba la demagogia. Pues claro, ahora al llegar a
cantidad de millones la clase política, y al ser tan productiva desde el punto de vista económico y tan satisfactoria desde el punto de vista de presionar a los demás, mandar cuotas de poder, es difícil evitar que una gran cantidad de personas afluya a una clase que no tiene derecho a existir como clase. Porque cuando se produce algo, uno tiene una clase y entonces, según va produciendo más o menos, asciende dentro de esa clase o incluso salta a la clase superior. ¿Pero qué demonios produce la clase política? Pues una distorsión de la voluntad popular, inevitablemente, porque, queriéndolo o no, una clase política es tan contradictoria con el servicio público. O sea, la clase política es el servicio público, pero es tan contradictorio con el servicio público que tiene que acabar siendo sociedad secreta. Es decir, resulta que los partidos se constituyen en sectas. Y quieras que no, eso es lo que está pasando. Y la ciudadanía ahora le dices, vota. ¡Ah, carajo! Es que hace 3 años, y 6 años, y 10 años, uno podía votar. Yo ahora me vería en un problema de conciencia gigantesco. Porque, claro, ciertamente me parece que el cordón sanitario hay que ponerlo en la zona que dice los negocios están prohibidos, yo fijo los precios. Ahí está el cordón sanitario. Los que están a favor de eso y llaman al mercado problema, pues bueno, eso fuera. Pero es que los que están a este lado se han hecho tan raritos, especialmente últimamente. Yo no me podía imaginar, por ejemplo, que los 10 o 12 absurdos españoles que odiaban a Israel, de verdad, que estarían dispuestos a hacer terrorismo contra los judíos y echarles al agua, se doblasen o triplicasen el número. Y veo que sí. Y veo que al amparo de un partido político, me parecía que denostar a ese partido político era, bueno, un poco pues, imaginarse el fantasma de Canterville. Pues no, me equivocaba. Y en cuanto al PP, pues claro, también hay mucha diferencia entre Aznar y este señor de ahora, porque este señor de ahora tiene el mismo problema que tiene Sánchez. Que es que, pero ¿existen realmente? ¿O son nada más que como la quinta esencia, la espuma de sus respectivos partidos? ¿Cómo vas a votar a cualquiera de las ofertas actuales? Yo me quedaría estupefacto. Por primera vez no puedo hacerlo. Y veo que es una maniobra de la clase política reunida. Me preocupan mucho los pactos que haga la clase política en detrimento de la ciudadanía, porque son el viejo delito de colusión, prohibido por Roma, que se hacía entre empresarios para encarecer artificialmente el precio de las cosas. Eso era delito en Roma. Pues a mí me parece que la clase política, por ejemplo, en España, está en un proceso de rápida colusión, es decir, de rápido entendimiento. Que el famoso cordón sanitario, que lo bajaron hace tiempo, y que lo que hacen es una especie de pelea, pero no del todo pelea. Cada cual ocupa una posición, no la va a soltar. El dogma es no pierdas un voto. Y esto para la ciudadanía es una catástrofe. Una catástrofe. Es una catástrofe. La siguiente pregunta la hacía un tal Rebel que preguntaba si tiene redención la izquierda española de sus actuales desvaríos, pero bueno, yo creo que más o menos con la respuesta que acabas de dar podríamos darla por respondida. Borja Terraso, en relación a otro tema que tú manejas bastante. Pero sabes, un momento, vosotros tenéis un deber, tú y Fernando, hay que crear un partido político. Es decir, basta de ser pasivos y acojonados y mierdas. Hay que crear un partido político. Hubo ilusiones en relación con UPyD, hubo ilusiones con Ciudadanos,
Luego todo se diluyó, como sabemos. Qué vergüenza que algunas personas se diluyan como azucarillos, pero bueno, hay que reunir esas personas, hay que crear un partido de centro sensato, un partido de la humilde reforma. Tenéis que crearlo vosotros. Si no lo hacéis vosotros, es una puta vergüenza. Yo no pienso poner nada. Si acaso se me pide consejos sobre lemas y tal, estoy dispuesto a darle a las meninges la medida de mis posibilidades. Pero no se me puede pedir más. Esto lo tiene que hacer la juventud. Cuando cumplió 18 años, mi hijo Antonio me dijo: nuestra generación no merece nada, somos unos blandos, estamos consentidos, no deseamos nuestros deseos. No deseamos nuestros deseos. Con eso repetía una línea de las elegías de Duino, de Rilke, que gracias, no lo sabía. Pasaron 10 años, mi hijo Antonio tiene 28. Mi hijo Antonio está obligado a colaborar con vosotros y crear ese jodido partido político de la humilde reforma, o si no, se nos llevará a la chingada. Eso bueno, Sergio. ya lo iremos. Va a montarlo él y luego me haces embajador en Lisboa cuando tú me has visto la facha que llevo. En fin. Borja Tarraso te pregunta si el LSD es la mejor droga para la concentración, lucidez y el estudio. Y ya que, si en caso de no serlo, explícale a Borja Tarraso cuál sería para ti, Antonio, la mejor droga para el estudio, la lucidez y la concentración. El MCD, que no sabía que existiera. El LSD. La LSD. La LSD, perdona. La LSD. Es un fármaco de un interés enorme para personas que se atrevan a sondear las raíces de su entendimiento. Solo para estas. Pero es de esperar que muchas personas estén interesadas en sondear las raíces de su entendimiento. En cuanto a una droga que te permita concentrarte en el trabajo, digamos preventivamente, pues yo creo que no existe más que el entusiasmo y la conciencia de que, por una parte, hay que salir del nido cuanto antes. Por otra parte, no hay que romper amarras completamente con lo que se creía en ayer. Y luego, para la vejez, sí, para la vejez hay drogas muy eficaces que casualmente son las más prohibidas, pero allá ellos. A mí me está yendo francamente bien las últimas décadas, tomando un tipo de fármaco que los antiguos llamaban preventivo, antidotario, que entre otras cosas tiene opio, entre otras. Porque se vive más, se extiende el tiempo con este tipo de fármacos. Y yo creo que a los viejos lo que peor les sienta es que les den 27 fármacos distintos, que les estén sometiendo continuamente a sondeos. Les meten cosas por la boca, por la nariz, por el culo. ¿De qué asco es todo esto? Les sondean la uretra. Yo no creo que esto nos siente bien. Y también aprovecho para decir que la única plaga no es que la gente fume tabaco o que tome drogas ilegales. La verdadera plaga es la obesidad mórbida. El número de personas que tienen esto que empieza a llamarse diabetes 2 mellitus, que cogen un peso brutal. O sea, por ejemplo, los inuit en Alaska o los de una isla en Indonesia que está toda llena de fosfatos, que me parece que se llama Hualu. Estos tienen casi el 70% de obesidad mórbida en personas de más de 40 años. Van a vivir poco porque obesidad mórbida quiere decir ya obesidad, no es broma, no es que te sobran, no es la tripita de la cerveza, es bastante más. Pero es que claro, la sedentariedad, los coches, en la comida que te dan en el súper, esa basura, esos animales asesinados de mala manera, pues claro, no pueden sentar bien. Bien, entonces se instaura la avidez, viene el arma de la gravedad y pone todo en su sitio. Bueno, realmente nos hemos pasado unos minutos, pero si
puedes responder a lo mejor a una pregunta más que te puede leer Fernando. Te dejo que elijas de entre Pues, todas estas. A ver, tengo aquí una de Vicente Mataix, que es un gran tipo. Vicente pregunta lo siguiente. Maestro escotado. Empezamos bien, Vicente. Al oírle hablar de los físicos y el Big Bang, me ha venido la obra de Hayek, La fatal arrogancia. ¿Cree que Hayek iba acertado? Pues, desde luego, Hayek es uno de los mejores libros de Hayek ese. Y es uno de sus temas centrales, es eso de las consecuencias no pretendidas que antes mencionaba. Y, por supuesto, el comunismo, el socialismo así centralista, mesiánico. Carajo, se me ha caído el pinganillo. Sí, pero bueno, por eso digo, vamos a ver si me lo pongo. Era típicamente una voluntad absurda de controlar. ¿Qué más me lo pongo? Era a la ayuda. ¿Ahí estás bien? Sí. Pues sí, era una fatal arrogancia, pero los Big Bang se puede considerar fatal arrogancia. Que yo hable del Big Bang, por supuesto, es la primera fatal arrogancia. Y también se puede considerar fatal arrogancia que una hipótesis se haya validado ella sola en 70 años. Pero yo diría que el problema realmente actual es que dijéramos la democracia bien. Es decir, que todo lo que había de elementos de desarmonía, de discordia, toda tentación de terror, debe pasar por la palabra del perdón. Debe reconciliarse. Ya a Robespierre se lo cargaron y a Saint-Just en su momento con la navaja nacional. No podemos consentir, aunque ahora sea en formas light, la difusión de un mensaje de rabia y de frustración cuando estamos en la sociedad más próspera, más afluente y más subvencionadora, por cierto, de todos los tiempos. Lo que pasa es que la actitud antieconómica, que es la que denunciaba Hayek, o sea, odiar que le salgan bien los negocios al personal, odiar el interés privado, no darse cuenta de que el interés privado es el interés público. Ni más ni menos. No hay ninguna diferencia entre el interés público y el interés privado, gracias a Dios. Porque también podía haberla y hubiera sido un problema, pues ahí no. El único problema es que vengan redentores a decirnos la sandez de que están opuestos el uno al otro. Pero es que el mundo es tan claro en este sentido, tan claro, que igual que en países donde no hay cultura ninguna, pero de repente aparece la pasta y el supermercado, llega la obesidad mórbida y el 70% de las personas acaban no pudiendo moverse a los 40 años de donde están puestos. Así también, si consentimos que remanentes del odio se sobrepongan al perdón y a la reconciliación, pues nos va mal y nos va mal por todos. O sea, nadie sale ganando de ese juego. Lo que podemos decir al que viene a decirnos, por ejemplo, que las Torres Gemelas las tiró Bush, ahí sí le decimos, por Dios, lee un poco más, infórmate. Tú estás siguiendo un par de canales, por favor, sigue 20 canales, aunque solo sea 5 días. Y eso nunca lo podíamos hacer. Y ahora todo el mundo lo tiene en el teléfono. Me harto de decirlo. Todo el mundo lo tiene en el teléfono. Pero si solo le interesa el puto like, pues bueno, que penque con las consecuencias. Pues había 2 o 3 preguntas más, pero bueno, ya nos hemos sobrepasado. Sí, coño, sí, vamos a parar, coño. ¿Qué os parece? Ya nos hemos sobrepasado 10 minutos. Muchísimas gracias, don Antonio, por haber contestado tan amablemente a todas las preguntas que te hemos hecho. Fernando. Pues nada, gracias, Antonio. Te estamos esperando aquí en el foro
para que vuelvas cuanto antes, que aquí se está mejor que en ningún otro sitio, que no te cuenten milongas por ahí. Tiene además el otoño, que como bien sabes, como aquella canción de Antonio Vega, pasa el otoño en Madrid y que te pille aquí. Así que espero que interrumpas Bueno, es que no, me temo, Fernando, que no. He visto tus fotos de Madrid que me encantan. Estás publicando foto tras foto de todo lo bella que es Madrid. Pero claro, como tienes talento para encuadrar y tal, pues bueno, son una delicia. Pero es que esto, Ibiza, bueno, cojones. Esto son unas bondades climáticas inexagerables. Y en el ínterin, yo llegué en el 70 y se comía hediondo. En el ínterin se come divino. O sea, que yo me quedo aquí. Otra cosa es que de repente pudiera dar una conferencia en algún sitio y lo dudo, pero yo me quedo aquí. Bueno, pues es que en Ibiza también se está bastante bien. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por la entrevista y nada, para lo que quieras, aquí estamos. Sí, Sergio, sí. Bonito, pues nada, perfecto. Me gusta veros, chicos. A nosotros también. A ver, si estamos a tiempo de salir a cenar o no. Sobrados. Qué bueno. Y hablar.